Atenas, la poderosa, cayó en Sicilia. Cómo una ambición desmedida llevó a su destrucción. Descubre el desastre que cambió el curso de la guerra del Peloponeso. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la Atenas de Pericles, tú. No solo una ciudad, sino el corazón de un imperio en ascenso. Un imperio construido sobre la fuerza de sus barcos, la brillantez de sus filósofos y la audacia de sus estrategas. Pericles, ese hombre, un estadista visionario, guiaba a Atenas hacia una era dorada, una época de esplendor artístico y poder político sin precedentes. Su liderazgo transformó a Atenas en la potencia dominante del mundo griego, y tú pronto verás cómo esa misma potencia se convertiría en su propia perdición. Piensa en la Liga de Delos, tú. Inicialmente concebida como una alianza defensiva contra los persas, se transformó bajo el mando ateniense en un vasto imperio. Las ciudades-estado tributarias, inicialmente aliadas, se vieron sometidas al poderío naval ateniense, financiando proyectos grandiosos y el esplendor de la metrópolis. Este poderío naval, la columna vertebral del imperio ateniense, era envidiado y temido por igual, ¿verdad? Pero esa grandeza, tú lo comprenderás, tenía un precio. La arrogancia y la ambición desmedida, características inherentes al auge de cualquier imperio, comenzaban a minar los cimientos de la misma Atenas. El orgullo ateniense, alimentado por su poderío militar y cultural, les cegó ante el peligro latente, y pronto se enfrentaría a un desafío que pondría a prueba sus límites. Recuerda esto mientras continuamos, porque es crucial para entender lo que viene. Pero, ¿hasta dónde llegaba esa audacia? Tú, testigo de la época dorada de Atenas, verás cómo esa ambición, esa búsqueda incansable de poder, se convirtió en una espada de doble filo. La Liga de Delos, inicialmente una alianza defensiva, se transformó en un instrumento de dominio ateniense. Ciudades-estado, antes aliadas, ahora pagaban tributo y seguían las órdenes de Atenas. ¿Era esto expansión necesaria o una arrogancia desmedida? El control sobre el comercio marítimo, el monopolio de las rutas comerciales, la imposición de tributos, todo apuntaba a una Atenas que se creía superior, destinada a gobernar, pero esa actitud, esa convicción de la propia superioridad, sembró la semilla de la discordia entre las polis griegas. Muchos veían a Atenas no como una protectora, sino como una opresora. ¿Crees que la ambición ateniense fue un motor de progreso o una fuente de conflicto? La respuesta, amigo, es compleja. La expansión ateniense trajo prosperidad y avances culturales, sí, pero también generó resentimiento y enemistad. La línea entre la expansión legítima y la arrogancia imperialista se difumina en la historia de Atenas. Fue una ambición que, sin duda, contribuyó a su grandeza, pero también a su caída. Observa cómo esta ambición ciega a Atenas en su camino hacia el desastre de Sicilia. Así que ahí estaba Sicilia, una isla rica en grano, en recursos, un premio codiciado. Para Atenas representaba una expansión estratégica clave, un golpe maestro que consolidaría su dominio en el Mediterráneo. Imagínate, controlar Sicilia significaba controlar el comercio, el aprovisionamiento, el poder mismo. Pero ¿era realmente tan fácil como parecía? La verdad es que Sicilia no era un pastel fácil de comer. Era un territorio diverso, con ciudades-estado poderosas, algunas aliadas de Atenas, otras firmemente en el bando espartano. Controlaban sus propios ejércitos, sus propias lealtades. Tus aliados no siempre serán tus amigos, y tus enemigos, bueno, ellos ya estaban esperando. El terreno mismo era un desafío. Montañas escarpadas, costas accidentadas y un clima impredecible que podía convertir una campaña militar en una pesadilla logística. Piensa en el abastecimiento de tus tropas, en la dificultad de moverse con eficacia, en la incertidumbre de cada batalla. No era solo una guerra, era una lucha contra la naturaleza misma. Así que te imaginas, una flota enorme, impresionante, zarpa hacia Sicilia, miles de hoplitas, barcos cargados de provisiones, un ejército que parecía invencible. ¿Pero invencible de verdad? Recuerda que Atenas era una democracia, y eso significaba que había muchas voces, muchas opiniones, y no siempre estaban de acuerdo en la estrategia. Almirantes ambiciosos, generales con planes diferentes. Había rivalidades, disputas por el poder, y eso se reflejaba en la organización de la expedición. Algunos generales querían una estrategia agresiva, otros preferían una más cautelosa. Esta falta de unidad, esta fragmentación en el mando, sería un lastre que Atenas arrastraría durante toda la campaña. Y eso no era todo. La propia composición del ejército era heterogénea. Había atenienses, sí,
pero también aliados, algunos entusiasmados, otros obligados a participar. Esta mezcla de lealtades, de motivaciones, creaba un caldo de cultivo para la desconfianza y la falta de cohesión. Un ejército poderoso en teoría, pero dividido en la práctica, te das cuenta. Recuerda que la flota ateniense, a pesar de su tamaño, llegó a Siracusa sin un plan claro. Pensaron que la superioridad numérica bastaría. Un error garrafal. No estudiaron bien las defensas de la ciudad, subestimando la fortaleza de los muros y la capacidad defensiva de los siracusanos. Tú mismo podrías ver la arrogancia en su estrategia, una invasión a lo grande, sin previsión alguna. El terreno también jugó en contra de los atenienses. El acceso a la ciudad era difícil, con zonas pantanosas y terreno accidentado. No lograron establecer un cerco efectivo, permitiendo a los siracusanos recibir refuerzos y suministros. Imagina el caos, una flota poderosa, pero con sus movimientos limitados por la geografía. Y la falta de coordinación entre las diferentes unidades militares atenienses fue otro factor clave. Los ataques eran descoordinados, sin una estrategia unificada. Cada general parecía actuar por su cuenta, sin un mando central eficiente. Piensa en el desastre que esto causó, un ejército poderoso, pero fragmentado y vulnerable. Pero, ¿qué pasó con Siracusa? Tú creías que Atenas, con su inmensa flota, arrasaría la ciudad sin problemas, ¿verdad? Pues te equivocas. Los siracusanos, liderados por Hermócrates y su ejército, demostraron una valentía y una capacidad estratégica que sorprendió a los atenienses. Sus defensas, que inicialmente parecieron débiles, se revelaron como una fortaleza inesperada, gracias a la férrea resistencia de sus ciudadanos. La muralla, reforzada con apresuramiento, se convirtió en un obstáculo formidable. Los siracusanos, a pesar de la inferioridad numérica, combatieron con una fiereza que desmoralizó poco a poco a los invasores. Su conocimiento del terreno y sus tácticas de guerrilla les permitieron infligir bajas considerables a los atenienses, frenando su avance y minando su confianza. La población civil también jugó un papel crucial. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos colaboraron en la defensa, transportando provisiones, reparando las defensas y manteniendo la moral alta. Su resistencia inquebrantable se convirtió en un símbolo de esperanza y orgullo para toda la ciudad, demostrando que la victoria no siempre reside en el tamaño del ejército, sino en la firmeza de la voluntad. Pues sí, amigo, la resistencia siracusana era férrea, pero la victoria ateniense parecía inevitable, hasta que llegó la noticia. Refuerzos espartanos. Desde el Peloponeso, un ejército considerable, encabezado por el mismo rey, se dirigía a Siracusa. Imagínate la cara de Alcibíades. Sus planes, tan meticulosamente elaborados, se veían amenazados por esta inesperada ayuda. Para Atenas, era un cambio radical en el panorama de la guerra. Estos refuerzos no solo traían soldados, sino también experiencia militar y una nueva estrategia. Los espartanos, maestros de la guerra terrestre, se unieron a los siracusanos, cambiando por completo la dinámica de la batalla. De repente Atenas ya no tenía la superioridad numérica que creía tener. La llegada de los espartanos significaba una amenaza real a la hegemonía ateniense en Sicilia. Recuerda que Atenas estaba librando una guerra a miles de kilómetros de su hogar. Su línea de suministros era larga y vulnerable. Los refuerzos espartanos no solo fortalecieron al enemigo, sino que también cortaron, o al menos complicaron, el flujo de provisiones hacia el ejército ateniense. Esto, combinado con la resistencia siracusana, comenzó a minar la moral y la eficacia de las tropas atenienses. Para Alcibíades, la situación se complicaba cada vez más. Y ahí estaba, amigo, el desastre. Los refuerzos espartanos, junto a las tropas siracusanas, habían cercado a tu ejército. Imagínate, el mar, bloqueado por la flota enemiga, la tierra, sitiada por un ejército superior. Tus esperanzas de victoria se desvanecían con cada hora que pasaba. La presión era brutal, el hambre empezaba a asomar, y la moral de tus tropas, ya de por sí debilitada, se derrumbaba. La flota ateniense, orgullo de tu imperio, fue la primera en caer. En una batalla naval decisiva, las naves espartanas, mejor preparadas y con una estrategia más efectiva, destrozaron a tu flota. Fue una carnicería en alta mar, un espectáculo de fuego y destrucción que marcó el principio del fin. ¿Ves? La superioridad naval ateniense, que creías invencible, se había desvanecido. Sin el apoyo naval, tu ejército terrestre estaba completamente aislado y vulnerable. El cerco se apretó, los ataques se intensificaron. La derrota era inevitable.
La huida caótica y desesperada se convirtió en una masacre. Miles de tus compatriotas murieron en la batalla, otros tantos fueron hechos prisioneros. La arrogancia ateniense, tan confiada en su poderío, había llevado a la catástrofe, un ejército acorralado. La derrota en Sicilia fue un golpe devastador, amigo. No solo perdiste miles de hombres, sino que también debilitaste gravemente tu imperio. Recuerda que Atenas dependía del tributo de sus aliados para financiar su poderío naval y su ambicioso proyecto imperial. Con la pérdida de la expedición a Sicilia, ese flujo de recursos se interrumpió, dejando a tu ciudad en una posición vulnerable. Esa pérdida económica se tradujo en una crisis interna. La confianza en tus líderes se derrumbó. La gente comenzó a cuestionar la estrategia de la guerra y la capacidad de tu gobierno para protegerlos. Las revueltas y las deserciones se hicieron más frecuentes entre tus aliados, quienes, viendo tu debilidad, buscaron su propia supervivencia fuera del imperio ateniense. Esparta, por su parte, aprovechó al máximo tu debilidad. Con el apoyo de sus aliados, intensificó sus ataques contra tus posesiones. Ciudad tras ciudad cayó en manos espartanas, mientras tu flota, mermada y desmoralizada, ya no podía defender eficazmente tu imperio. El fin de la hegemonía ateniense ya no era una posibilidad, sino una realidad inminente. Así que, ¿qué aprendemos de este desastre, amigo? Primero, la soberbia te ciega. Atenas, en su arrogancia, subestimó a Sicilia y pagó un precio terrible. Creyeron que su poderío naval era suficiente, que su democracia era invencible. Pero la realidad es que la ambición desmedida puede llevarte a la ruina, incluso si eres la potencia más grande. Segundo, la falta de planificación estratégica te puede hundir. La expedición a Sicilia fue un fracaso desde el principio. No se tuvo en cuenta la logística, la resistencia local, ni la capacidad de sus aliados. Debes planificar meticulosamente cada paso, amigo, y no dejar nada al azar, especialmente cuando te enfrentas a un enemigo poderoso y desconocido. Y por último, la unidad es fundamental. Las divisiones internas dentro de Atenas, las disputas políticas y las luchas de poder debilitaron al imperio y facilitaron su caída. Recuerda esto, amigo, un imperio dividido no puede resistir. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el desastre de Sicilia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.